Esta es la clase 4 de la programación del trimestre. Vamos a hablar de factor de potencia que ya se nombró en la clase anterior, pero vamos a meternos un poquito más en la definición, en las causas y cómo mejorarlo. O sea, cómo puede afectar a una empresa, a una industria y cómo lo podemos mejorar. Seguimos con la programación, tema 5, solo nos quedaría un tema por cumplir, instrumento de medición, pero además en esa clase vamos a ver, en la siguiente vamos a ver conexiones. Ahorita entonces, factor de potencia y mejoramiento. Eso, las implicaciones, las causas, formas de mejorarla. El factor de potencia, conceptualmente y matemáticamente, es un indicativo de cuánta potencia activa está presente en un componente de potencia aparente. Acuérdense que la potencia aparente en el triángulo es como la hipotenusa, la potencia activa es la que se monta sobre el eje de las X y la potencia reactiva es la que se monta sobre el eje de la Y. Si nosotros vemos gráficamente, es muy típico usar el ejemplo de la cerveza, del vaso de cerveza, para representar, por una parte, la potencia activa sería la cerveza líquida, la parte amarilla, la potencia reactiva sería la espuma y la potencia aparente, la altura de las dos en el vaso. Fíjense que en el caso, bueno, el caso de los expertos en cerveza probablemente manejen esto mejor que yo, pero la potencia reactiva no la podemos sumar directamente con la potencia real porque son de naturaleza distinta. O sea, uno es espuma y la otra es cerveza líquida. Entonces, el factor factor de potencia representaría cuánto del volumen total del vaso corresponde a cerveza líquida, que es la que al final ustedes se tomarían. Sabemos de siempre que la potencia activa es la que produce trabajo. En el caso nuestro aparece entonces la potencia reactiva y decimos que el factor de potencia, lo que es una relación de la cantidad de potencia activa que está presente en una potencia, el valor de potencia aparente. Es un valor que numéricamente va a estar entre 0 y 1, no tiene signo, no tiene unidades, solamente va a tener el apellido en el que identifica qué tipo de potencia reactiva está predominando en S. Como la diferencia entre S y P va a ser la cantidad de potencia reactiva, entonces vamos a saber si es de tipo inductivo porque hay motores o es de tipo capacitivo y se llama en adelanto para cuando hablamos de equipos electrónicos. Lo ideal sería que fuera igual a 1, eso es imposible porque en todas las instalaciones eléctricas algo de potencia reactiva hay, pero un valor entre 0,75, 0,85 es bastante bueno, obviamente hasta 1. Para efectos de nosotros en nuestras casas, el factor de potencia no, en la relación con Corpolec no va a aparecer, o sea, nunca nos van a medir el factor de potencia y por lo tanto no nos enteramos de cómo está nuestro factor de potencia. Pero en las industrias, la Corpolec registra, dependiendo del contrato que tenga la empresa con Corpolec, Corpolec puede registrar y hacer penalizaciones por bajo factor de potencia. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el factor de potencia implica que si yo tengo de una potencia aparente, tengo mucho componente de potencia reactiva, estoy casi que, podemos decir que estamos desaprovechando la potencia que se está generando en Guri o en las plantas de generación. Entonces, el factor de potencia cuando es malo, cuando es bajo, hay necesidad de mejorarlo. El mejoramiento del factor de potencia no viene ni corrigiendo P ni corrigiendo la potencia aparente, sino que se hace una corrección con la potencia reactiva y es una corrección ficticia relativamente en el sentido que es una corrección
para mostrar cuánto es la potencia reactiva total que está viendo la empresa eléctrica en la entrada de nuestra instalación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una cantidad de motores y una cantidad de equipos conectados a un sistema eléctrico en una empresa o en una planta de producción. Y esos motores usan una potencia reactiva. O sea, esos motores necesitan la cerveza líquida y la espuma. Entonces, nosotros lo que hacemos es que a la entrada, si lo queremos mejorar, a la entrada compensamos la potencia de manera que en la conexión con Corpoelec, antes el medidor de Corpoelec vea como que nuestra potencia reactiva es muy bajita, es muy poquita. Hay una cosa importantísima, una característica de la potencia como variable eléctrica, que es que la potencia se pueden sumar directamente sin importar la conexión del sistema. Eso se demuestra fácilmente, no fácilmente, pero se demuestra en un circuito eléctrico. Se puede hacer el ejercicio y demostrar que estando en serie en paralelo, en los que los voltajes y las corrientes dependen de las leyes de Kirchhoff, la potencia siempre se va a poder sumar. Se divide en dos grandes grupos, la potencia que se genera y la potencia que se consume. Cuando hablamos, entonces, totalizamos la potencia que se consume, la potencia reactiva sí va a tener un signo, asociado que va a depender si es inductivo o es capacitivo. Si es capacitivo, la potencia reactiva es negativa, y si es inductivo, la potencia reactiva es positivo. Entonces, ellas se suman, y por lo tanto, si una es positiva y la otra es negativa y las dos son potencias reactivas, entre ellas se compensan. Entonces, ¿cómo se mejora el factor de potencia? Si tenemos una industria en la que tenemos muchos motores, pues la forma de mejorar o compensar el factor de potencia es conectando condensadores a la entrada. Tendríamos, si vemos en este esquema, tenemos la flecha grande de Q, que correspondería a la potencia reactiva original. Le conectamos QC, que sería la flecha chiquita que va subiendo, la roja, se la conectamos al sistema, y la Q' es la Q resultante para efectos de la relación con Corpoelec. ¿Qué pasa con esto? Que obviamente, este valor aquí, que es el factor de potencia, el coseno de este ángulo, va a ser el nuevo factor de potencia. Ese factor de potencia va a ser más grande, el ángulo es más chiquito, el factor de potencia es más grande. Y por lo tanto, ahí se pierden las compensaciones, perdón, se pierden las penalizaciones. La relación con una empresa eléctrica y una industria y el factor de potencia es solamente penalizaciones. Solo se detecta cuando se superó el límite bajo del factor de potencia. O sea, cuando tenemos un factor de potencia bajo, se detecta, se registra, y hay una penalización por eso. En la próxima clase vamos a trabajar conexiones disponibles delta y estrella en los circuitos trifásicos, y para terminar el tema 1 revisaremos equipos de medición y todos los aparatos y cosas que podemos usar para medir en el sistema de medición. Seguimos los lunes y miércoles de 2 a 3 en la hora de consulta de Google Meet. Ya les mandé la del lunes, les voy a mandar pronto la del miércoles para que ya tengan la de todo el trimestre. Bueno, seguimos trabajando en las clases y les sigo subiendo información.